Estás escuchando Los Reyes del Camino a través de XEXAM, la Super X, en el 730 de AM, XCWA, Superestelar WA, en el 540 de amplitud modulada, y XCWK de Guadalajara, en el 1190 de AM, enlazada simultáneamente y transmitiendo en vivo desde Calzada de Tlalpan, número 3000, Colonia Espartaco, código postal 04870, en la Ciudad de México. En el camino con los Reyes del Camino. Señor, nosotros los camioneros no te pedimos favores especiales. Solo te pedimos que nos des valor para seguir por el camino de la vida. Señor, amo el campo y las llanuras, las sierras, las verdes praderas y la potencia de un camión. Señor, he sentido el trueno sobre mi cabina, la lluvia sobre el parabrisas, la oscuridad y un bello amanecer. Solo te pedimos, Señor, que cuando llegue el último e inevitable viaje sin retorno, y nos lleves allá donde las praderas son verdes y frondosas, los ríos anchos y caudalosos, nos digas que nuestro boleto de viaje ya está pagado, al saber que se hace tu santa voluntad. A partir de este momento, la Superestelar WA en el 540 de la amplitud modulada, la Super X que fue 730 de AM y la WK de Guadalajara en el 1190 de la amplitud modulada abordan tu unidad para cargarla del ambiente más alegre. Durante las próximas 6 horas te acompañaremos kilómetro a kilómetro por todos los caminos de México. Únete a nosotros aquí en Los Reyes del Camino. Soy el rey de los caminos, siempre vivo en carreteras, ser mi buen camión carguero. Gordas o flacas, grandototas o chaparras, yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo. Historias de otro mundo. Seres que llegan a la Tierra desde el más allá. Fuerzas extrañas que emergen desde las tinieblas. Los Reyes del Camino son testigos de estos acontecimientos para los cuales no hay explicación. Solo ellos y un hombre atraviesan el umbral de lo desconocido para darle vida a las leyendas. De Tomás Vereda. Excúsenme, capaz que ando medio malo, todavía no me ando recuperando. El caso que, pues hay una leyenda en Coyoacán, del viejo conocido Callejón del Aguacate, que espantan ahí, toda la gente va en la madrugada, pues a ver si se le aparece algún fantasma, pero yo les recomiendo que si van a ir algún día, pues sepan a qué atenerse, porque esta es la verdadera historia del susodicho callejoncillo del Aguacate. Eran unos chamacos que salían de ahí de la escuela de música, de la escuela nocturna de ahí de Coyoacán, muy conocida, por cierto, una de grandes maestros. Bueno, el caso que se fueron de pinta. Primero, pasaron por unos, ¿cómo se llaman estos? Granos de elote con chile piquín y celotazos ahí con mayonesa.
Y pues ya cuando estaba Coyoacán ya medio desolado, ¿no? Porque ya eran como las 12 de la noche y entre semana pues estaba ya aquello solo, ¿no? Se fueron a meter estos chamacos al callejón del Aguacate. Iban en una camioneta de uno de ellos, una de esas camionetas con cabina y que aparte tiene tonelaje, ¿no? Iban ahí trepados como 10 chamacos. El caso que pues se metieron al callejón, pero el callejón es muy angosto y tuvieron que dejar la camioneta en la entrada y pues bajar a pie. Ya les habían recomendado que espantaban, pero pues no sabían la razón de lo que había sucedido. El caso es que pues ahí van todos los chamacos. Es un pasillo oscuro y tenebroso, húmedo, y pues corría el aire, pero frío por ahí, porque como es angosto, pues el aire se cuela, pero fuerte. Las pisadas de los chamacos ya iban por fango y agua, no se veía más allá de adelante de sus narices. El viento sollozaba como un mal consejo de que se alejaran de ahí. Pero pues entre la chorcha, eso se les iba olvidando. Los más nerviosos iban hasta atrás, iban todos titubeantes, porque la poca luz que daban los faroles esos llenos de moho, el tiempo, pues apenas se alumbraban los ángeles estos de las estatuillas, que realmente parecían como si los estuvieran viendo. El caso es que pues siguieron los chamacos, unos fueron quedando más atrás, pero pues antes de entrar, para que nadie se rajara, se amarraron un mecate al cinturón, por si corría uno, pues corrían todos y nadie se quedara. El caso es que el angosto pasillo los fue llevando hasta el fondo, donde hay una gran casa abandonada, la vieja casa del callejón. Esa casa, nada más de verla, con la poca luz que daba, pues realmente se te estrechaban todos los huesos, te titiriteaban unos contra otros. El más valiente, uno de los mayores, pues se fue acercando, pero los demás como que renegaban. Había una vieja fuente abandonada que, pues como que los invitaba a pasar. Pero yo, la verdad, a mis años, no me arriesgo. Aquello estaba tétrico y oscuro. Parecía como abandonado, pero por años. Y realmente, pues el ambiente era denso y misterioso. Se fueron metiendo poco a poco a la casa, que tenía ya un portal completamente derruido. Los pasos con eco de los chavos se fueron creciendo y creciendo, pero pues la verdad no se veía nada. Atentos, el mayor de ellos, que iba al frente, dijo: ya basta, maricones, vamos a soltarnos el mecate y que cada quien averigüe por su lado. Pues así sucedió. Atienza agarró un candelabro de esos de la época de la canica y le prendió fuego con su encendedor. Pues fue subiendo la escalera mientras los demás estaban cuchicheando abajo, muertos de miedo. La escalera de madera, cada paso que daba, crujía la madera como diciendo: no entres, maldito, que aquí tu suerte se acaba. Este muchacho agarraba el barandal, que era de esos de hierro forjado, y era como si estuviera agarrando un muerto. El barandal estaba helado, pero pues quién sabe de dónde sacó el valor el chamaco este, y con la pálida luz de la vela sumía sus pasos en la duela ya cacariza de la escalera. Cada paso que iba dando, iba tronando y tronando la duela. Él estaba muerto de miedo, porque no se veía nada. Sus pasos eran cada vez más secos, como anunciándole que no siguiera más para adelante.
Pero el muchacho siguió con firmeza. Muerto de miedo, empuñaba de un lado el barandal y del otro el candelabro. Y eso le servía de arma, por si les algún espanto, pues le daba un candelabrazo. Pero pues estaban vísperas de a ver qué sucedía. El caso es que el chamaco llegó a la planta alta. El eco de sus pisadas y de su corazón, pues cada vez era más tremendo. Se metió al hall, que era un hall macabro, porque en las esquinas que alumbraba, los ángeles le sonreían y le miraban, como diciendo, de aquí no sales muerto. Pero el chamaco, pues quién sabe dónde sacaba valor. Yo ya hubiera salido por piernas. Pero el caso es que llegó hasta la ventana esa, que era el temor de todos, le daba al callejón. El callejón era muy angosto y la casa, pues tenía una semejante junto. El chamaco estaba todo para esto, completamente cubierto de telaraña y los muebles antiquísimos, cubiertos por sábanas que aparentaban moverse por sí solas. Este muchacho agarró la cortina con firmeza y la jaló. Y ahí estaba él, su reflejo en la ventana de la casa de junto, lo cual le hizo pegar un grito espantoso y cayó al piso como muerto. Pues los demás chavos salieron corriendo del callejón de la casa y luego llamaron a la patrulla. Los patrulleros se negaban porque realmente, pues esta historia es muy verídica. Ya sabían a lo que se atenían. Entraron con sus lámparas sordas y encontraron el cadáver del chamaco completamente pálido, con los ojos pelados como si le hubieran echado chile piquín. Completamente pálido, con las manos enroídas y rojas, como si hubiera sido acto de algún ataque endemoniado. Y no fue así. Fue ataque de su propia persona, de su reflejo en la ventana de junto, pero nadie lo supo. Al muchacho lo sacaron como piedra, completamente duro y con cara de horror. Los demás muchachos lloraron y nunca pudieron olvidarlo. Desde entonces, esta historia que les cuento del Callejón del Aguacate, pues fue más historia que verdad. Muchos de los chamacos dijeron que oyeron risas en la casa. Otros que sentían como que la muerte los cobijaba. Pero el caso es que nadie entra con temor de ver la imagen del muerto del candelabro en la vieja casa del fondo del Callejón del Aguacate. Así es que, amigos, pues ya saben a lo que se atienen, ¿no? Si usted es muy machín, así como el señor Ugalde, que dice que pues se rasca solo la espalda, pues yo no ando muy seguro que digamos por esas zonas de Coyoacán. Ya después de echarse unos taquitos al pastor, como que uno se embalorina, pero pues aguas, porque si sufre del corazón, le puede salir el fantasma del mismísimo Callejón del Aguacate. Ahí los dejo, chavales. Si se me van de pinta, pues mejor váyanse a Guanajuato a ver las momias. Esas ya están bien muertas. Y aparte, pues están vendadas, ya no se mueven. No se metan con ondas de la oscuridad y del chamuco, porque capaz de que les jalen las patas en la noche. Ahí los dejo. Y abusados con sus reflejos, carnales. Los dejo con los Reyes del Camino. Y nos vemos en la próxima leyenda de Tomás Vereda. Historias de otro mundo. Seres que llegan a la Tierra desde el más allá. Fuerzas extrañas que emergen desde las tinieblas. Los Reyes del Camino
son testigos de estos acontecimientos para los cuales no hay explicación. Solo ellos y un hombre atraviesan el umbral de lo desconocido para darle vida a las leyendas de Tomás Vereda. ¿Qué tal, mis reyes del camino? Qué bueno que el destino nos vuelve a unir en una de estas cosas que se llaman leyendas, historias, vivencias, o vaya usted, póngale el nombre que usted quiera. La verdad, yo ya tengo pláticas con los reyes del camino porque no he estado durmiendo bien. He estado muy cansado y con esto de los fríos de la entrada del invierno, pues a mis años ya se resienten, mis reyes. Y la verdad, para estarme motivando todos aquellos recuerdos de fantasmas, cosas horribles y no, hombre, ya uno ya no está para esos trotes. Pero la verdad es que cuando uno se pone aquí frente al micro, pues como que le dan ganas de platicar lo que le pasa. Para que ustedes que andan ahí por las veredas solitarios, pues se anden con cuidado porque pues este mundo es extraño, mis camineros de la vereda. Para todos los que cargan por ahí, los que llevan pasajeros, pues ahí les va una historia que me pasó. Bueno, pues no me pasó exactamente a mí, pero sí a un conocido mío. Situémonos más o menos dentro de hace unos 20 años, mis reyes del camino. Ahí en el paso que existe entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, pues había una muchachita muy guapa, que quién sabe qué favor le hizo por ahí la virgencita del lugar. Y pues tenía que cumplir una manda. La pobre muchacha se fue caminando desde Lagos de Moreno hasta San Juan para poder llegar a la iglesia y que la virgencita le ayudara. Una vieja costumbre de la gente de por ahí, mis reyes. Ya saben, aquí en el distrito, pues toda la gente que va a la villa y la gente de provincia es mucho más aferrada a sus tradiciones. Pues esta muchachilla tendría escasos 15 años y era tan guapa como una de mis exnovias que tuve. Digo, yo no fui muy noviero, pero pues esta muchacha estaba bien guapetona, me recordaba mucho a alguien. Trabajaba con su madre vendiendo frutas y una cosa así. Su madre creo que estaba grave de una enfermedad medio incurable. Bueno, pues ahí, fue hace mucho tiempo, pues no había un médico bueno, sino había pues la gente que curaba ahí, hierberos y brujos, pero pues un médico titulado era difícil que llegara por allá, mis reyes del camino. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, ese era el motivo de la chamaquita, que parecía dulce amanecer, era divina. No me acuerdo ahorita el nombre, pero era muy joven ella. Pues se fue caminando, salió como a las 4 de la tarde, de allá de Lagos de Moreno para San Juan. Pero pues la niña era muy chica y no se había dado tiempo no se había dado cuenta del tiempo que iba a durar caminando en la carretera. La niña llevaba una canasta con víveres y unas manzanas por si le daba hambre. Pero pues ya cuando se dio cuenta ya le estaba cayendo la noche, mis reyes. Ahí en medio de la carretera, la pobre muchacha sola con su canasta. Pasaron varias personas, pero no quisieron recogerla. Yo creo que se paraban y ella les decía que no quería que la llevaran porque era parte de la manda que llegara caminando. El tiempo aproximado eran 5 o 6 horas caminando, mis reyes, y eran las 8 de la noche. Y pues por esa vereda solitaria la niña iba con su canasta. Habían pasado varios federales y ángeles de estos que ayudan en la carretera, pero la niña estaba desistiendo a toda ayuda. Ella lo único que quería era llegar a la iglesia de San Juan para que la virgencita le hiciera su milagro. Pues sí, siguió caminando, pero la niña tomó una bifurcación equivocada. Ella ya sabía que por cualquiera de los dos caminos llegaba, pero uno era más largo. Pues llegaron 9:30 de la noche y la niña seguía caminando por la carretera. En ese entonces se orilla un camión que traía unos bultos de cemento en la parte de atrás, y 3 tipos se bajaron, le coparon el paso a la niña y la interrogaron.
Pues la niña muerta de miedo y en sus pocas palabras les dijo que tomaran la canasta, que la dejaran en paz. Pero estos vividores desgraciados ya venían con copas y pues se abalanzaron sobre la muchachilla. La muchacha dijo que la ayudaran, que por favor la llevaran al pueblo, después de que la golpearon y la maltrataron. Pero los mugrosos se subieron al camión y de ellos ya no se supo nada. La pobre muchacha quedó tirada a las 10 de la noche a la orilla de la carretera, sin que nadie la pelara, porque no era camino normal, sino que era una bifurcación y nadie pasaba por ahí. Bueno, pues trató de recoger sus cosas, pero ¿cuáles cosas? Se le habían robado todo. Y cuando se dio cuenta estaba sangrando de la golpiza que le pegaron los muchachos, los desgraciados estos. Trató de dar 2 que 3 pasitos, pero la niña caía inconsciente al piso. Al rato despertaba y ya estaba muy débil. Pues trató de llegar a rastras a algún lugar, pero le fue imposible, mis reyes. Pues estaba muy mal herida la muchacha y pues ahí se quedó en la carretera muerta. Pues esto me entristece mucho, mis reyes, porque... Bueno, luego les voy a contar cómo fue que me enteré de esto. Pero la muchacha se quedó tendida toda la noche y nadie le daba cobijo ni la llevaba a que la sepultaran. Toda la gente que pasaba por el otro camino, que era el federal, pues decía que se oían gritos y lamentos, pero pues nadie lo creía, mis reyes. Yo, la verdad, no me aparecía yo por esos lugares. Es más, no tengo el gusto de conocer por ahí. Pero pues, un amigo mío, Nicanor Mendoza, camionero de línea, fue el que me contó lo sucedido. Y pues, de aquí para el Real empiezo a contar la historia verdadera de mi amigo. Este señor me contó que la niña esta se aparece porque cada vez que pasa un camionero por ahí, ven la silueta de la niña que va caminando con su canasta rumbo a San Juan de los Lagos. La suben al camión y como la niña no estaba nada fea, pues al ratito de platicar con ella, pues se avientan al ruedo, quieren conquistarla y si no es a la buena, pues a la mala, mis reyes. Y no, bueno, pues no hacer el cuento largo, se han encontrado a muchos choferes muertos allí en caminos a los lagos, pues. Exactamente en la trayectoria de Lagos de Moreno a San Juan se han encontrado como 6 o 7 cadáveres de gente que maneja en línea o camiones de carga. Porque dicen que se encuentran a la muchacha en el camino y la suben al camión. Y pues la muchacha no estaba nada fea, mis reyes. Cualquiera doblega el sentimiento. Pero pues esta vez la muchacha no se deja. Después de haber tenido los antecedentes de la malicia del hombre, que fue el que le privó la vida y que aparte abusaron de ella. Justamente por ahí tenían que pasar una línea de camiones. Estaban construyendo, remodelando un cacho de la carretera. Por aquello de los materiales que tenían que estar pase y pase. Y fue justamente a los 3 que abusaron de ella que iban por la carretera. Pues lo que les digo, mis reyes, la vida da vueltas y es una ruleta. Al que es justo le va bien y al que no es justo, pues se lo cargan en la carretera, mis reyes. Y esto fue lo que les pasó. Estos iban caminando ahí, iban muy despacio porque el chofer ya llevaba unos alipuses en el cerebro y andaba medio zarazo. Y sus compañeros pues andaban haciéndole segunda, ya andaban también medio japizones, bien contentos. Oyendo los reyes del camino o algo así, pues cualquiera está contento esa noche, pero estos eran unos maloras, eran unos vividores. Dicho y hecho, volvieron a pasar con la niña y en ese instante se quedaron mudos los 3, mis reyes. Se les vino el recuerdo de lo que habían hecho hace unos años. Se quedaron perplejos, al conductor se le bajó la borrachera y todo lo demás. Pues dicho y hecho, este camión era de esos que traen cabina para que duerma el chofer aquí atrás del volante, y empezaron a oír que pegaban en la puerta, mis reyes del camino. Pues inmediatamente los 3, pálidos como sábanas de catemaco, esas grandotototas que venden ahí en el lago,
se pararon a la orilla de la carretera. Uno de ellos agarró una de esas pinzotas con las que aprietan los rediles de las llantas y abrió poco a poco la puerta, mis reyes. Pues allá adentro no había nada. Entraron los tres a la cabina a revisar abajo del camastro, por atrás de las puertas de la cabina donde guardaban todos los víveres. Pero al momento de voltear la cabeza para regresar a la cabina del conductor, allí estaba la muchacha, mis reyes del camino. Toda ensangrentada y con los ojos inyectados de violencia. Traía en la mano una de las varillas que traían en la caja de atrás del camión y reía como si realmente les hubiera contado una buena broma a Tomás Vereda, mis reyes del camino. Una risa sarcástica con toda la sonrisa llena de sangre. Y mientras reía y balbuceaba cosas demoníacas, clavaba varias veces con intensidad en los cuerpos de los tres choferes la varilla. Bueno, pues aquello fue un baño de sangre, mis reyes. Y pues las investigaciones policíacas jamás llegaron a un punto concreto. Solamente se encontró la varilla sin huellas dactilares y los tres cadáveres desfigurados de los choferes. Ahí fue cuando mi amigo me contó qué fue lo que sucedió. Él tenía que igual pasar por ahí, trabajaba en la construcción de la nueva carretera y pues exactamente le tocó pasar cuando vio el camión desolado ahí parado. Se bajó y pues de inmediato vio que se trataba de un accidente o algo por el estilo y que había tres cadáveres. Llamó por el CIVI y luego llegaron 2 que 3 patrullas y lo ayudaron. Cuando llegó a San Juan de los Lagos, pues trató de hacer averiguaciones y así fue como se enteró de que la niña esta se andaba apareciendo, mis reyes del camino. No pasó mucho tiempo cuando se enteró, por medio de la mamá, que sí había sanado, la verdadera historia de la niña que tenía que cumplir la manda en San Juan. Se dio cuenta tarde o temprano que los 3 hombres que estaban ahí, perdón, pues eran los mismos que habían abusado de ella. Y dijo, bueno, pues aquí se acaba la cuestión, ya se hizo justicia, yo creo que esta muchacha no se vuelve a aparecer por ahí. Pero grande error, mis reyes del camino. Cuando alguien hace una manda tiene que terminarla, si no nunca queda tranquilo. Y pues eso fue lo que sucedió. Mi amigo estuvo meditándole en el camión toda la noche para ver cómo podía hacer que la niña esta descansara en paz. Pues así fue, mis reyes, que se le ocurrió meterse al camino vecinal que estaba entre los 2 pueblos, para ver si como eso de las 12 de la noche se le aparecía el fantasma de la niña esta. Pues dicho y hecho, se dio la vuelta y exactamente en el paso que les conté, pues ahí estaba el fantasma de la niña parada. Este buen hombre, ya en antecedentes de lo que había sucedido, se paró a la orilla de la carretera y sin preguntar nada subió a la niña. La niña vestía limpiamente y tenía una cara angelical. El hombre no volteó a ver al volante, nada más veía las líneas de la carretera que le iban a llevar a la iglesia de allá de San Juan de los Lagos. La muchachilla solamente reía y masticaba 2 que 3 manzanas que traía en la canasta y pues no cruzaron ni palabra y media. Mi compadre me contó después que pues le temblaban las rodillas como si fueran de carrizo, mis reyes. Así como cuando Jano se baja de la moto, igualito así le tiemblan, mis reyes, parece que tuviera canicas en vez de rodillas, pues. Aquella una temblorina tremenda y no quería ni cruzar palabra con la muchacha. Hasta que la llevó al pie de la iglesia del San Juan de los Lagos, donde la muchachita le dio las gracias, le dio un gran beso en la mejilla y pudo cumplir con la manda del fantasma de San Juan. No cabe duda, mis reyes, que si ven una niña bonita por el camino, no le anden tirando los perros, a menos que ellas les dé pie y digan que está usted muy guapo, una cosa así. Pero no es cierto, mis reyes. El hombre debe de ser feo, fuerte y formal, pues. Y pues la gran mayoría, o bueno, la gente que estoy viendo ahorita en la cabina, Pablito Farril,
Alejandro Juárez. Digo, la única que se está salvando es Pilar, porque pues, sí está mi reina, mis reyes. Pero pues los demás, la verdad, yo sí los veo medio tristes allá en la cabina de transmisión. Les mando un saludito a todos los camioneros y no anden de huesos colorados y de copete verde, hombre. Dejen a las muchachitas en paz. Claro que si les mandan besos, pues a quien le cae mal. Pero no anden de rabo verde, mis reyes del camino. Concéntrense, no manejen ebrios y abusados con los fantasmas de San Juan de los Lagos. Porque pues ahora no se aparece la muchacha, se aparecen los 3 camioneros y al rato van a ser 6, mis reyes. Ahí los dejo. Nos estamos vicenteando. Good night. Ahí los dejo a Tomás Beretta. No todo lo que nos rodea es de este mundo. Los reyes del camino no viajan solos. En cualquier momento pueden encontrarse con las Leyendas de Tomás Beretta. aquí, en Los Reyes del Camino. No tienes contacto con ellos. Cuidado, porque muy pronto te pueden encontrar. Dale, Paco Herrera, Mr. Pop, la sombra del micrófono, Edgar Rodríguez y su servidor, conducimos el tráiler radiofónico nocturno más importante de la radio en México, Los Reyes del Camino. Ok, una vez más llevando para toda la colegancia fina y todos los Reyes del Camino el mejor programa de la radio por la noche. Bienvenidos al mejor programa hoy por hoy, cubriendo toda la República Mexicana. Estamos aquí en Los Reyes del Camino con las 3 grandes frecuencias WK Guadalajara, WA San Luis Potosí y la estación base de Los Reyes, la Super X, aquí en la capital de la República Mexicana, donde tendremos de todo y para todos. En la placita de la vieja barriada. Los Reyes del Camino, 6 horas con música, sorpresas y entretenimiento garantizado con rodadas, radiopruebas, defensas de reina, la entrometida de Doña Julia y otras secciones más. Escucha en Los Reyes del Camino la música en vivo con los mejores de la onda grupera. Así como entrevistas y enlaces también en vivo con los bailes masivos más importantes de México. Por eso, cada día más gente sabe cómo pasarla bien. Tú también forma parte del mejor recorrido nocturno de la radio. Deja de ser uno más en el camino y forma parte de Los Reyes del Camino por tu frecuencia. Por esas extrañas que emergen de tinieblas. Los Reyes del Camino son testigos de estos acontecimientos para los cuales no hay explicación. Solo ellos, y un hombre, atraviesan el umbral de lo desconocido para darle vida a las leyendas de Tomás Beretta. Bien, mis Reyes del Camino, ya vamos a entrar más en materia después de haber platicado con este muchacho, Chuchu Galde, se llama, ¿verdad? Todavía se llama igual, no se cambia el nombre después de los consejos que le damos, pero bueno. Cada quien se queda con su nombre. Ya dice el dicho que el que para burro nace no rebuzna porque no se sabe la tonada, pero por ahí va la acción. Resulta, mis Reyes del Camino, que a petición del público vamos a contar y a platicar sobre ciertas especies de seres que nos acompañan en este vivir a diario. Mucho se ha hablado sobre los duendecillos o sobre los cheneques, como se les conocían antiguamente. Pues bien, refiriéndonos
al libro de instrucción religiosa y lecciones preliminares de religión del padre Faría, nos dice que los duendes en realidad existen y que el mayor triunfo de estos es de que se les tome como seres fantasiosos e imaginarios que solo habitan en las mentes de algunas gentes que se han quedado atrás en el progreso tecnológico. La verdad es de que nos explican de una manera científica y más que nada teológica que en realidad existen, pero eso sería meternos en temas que tal vez en toda la noche no lograríamos terminar. Pero vamos a entrar en materia y sobre la experiencia que de estos vivió un amigo mío. Los duendes son algo así como los pajes o mensajeros del demonio. Efectivamente son seres pequeños. Quienes les han visto aseguran que miden escasamente unos 30 centímetros. Hay quienes aseguran que son más pequeños todavía, como de unos 15 o 10 centímetros y con alas. La verdad es de que estos seres extraños y seres diabólicos pueden tomar la medida y la forma que ellos quieran. Allá por el sureste, precisamente en Oaxaca, vivía Filemón Torres. Era un hombre como de unos 42 años, de ahí mero, de Oaxaca. Resulta que este hombre, por cuestiones de trabajo, tenía que cruzar un buen tramo de bosque en el cual no existía nada de civilización. Una noche, andando en su caballo, serían ya como eso de la 1 o 1:30 de la mañana, cuando iba todo trote el muchacho para llegar lo más temprano que se pudiese a su hogar. Pues ahí mero, abajo de un encino, escuchó ruidos muy raros y risillas tan tenues y tan agudas que lo hicieron detener su camino. Buscó, se bajó del caballo para observar mejor, pero no pudo hallar nada. Continuó caminando después de que abordó su caballo y más adelante seguía escuchando las mismas risillas que había escuchado momentos antes en aquel árbol enorme. El buen Filemón Torres decidió retornar nuevamente hasta el pie de aquel viejo encino e investigar de qué se trataba y quiénes eran aquellos que se reían de esa forma tan rara que él nunca había escuchado. Pues ahí precisamente, cuando regresó, todo era silencio. Solamente se dejaban escuchar los cantos de los grillos a los lados y una que otra rana desvelada que en ese momento le aventaba el canto al único espectador, Filemón. Pasado un buen rato, seguía escuchando con más fuerza aquellas risillas. No encontró nada sino hasta que se agachó y así andando de rodillas pudo darse cuenta y ser testigo de algo que pocas personas pueden serlo. Allí estaban precisamente, eran los cheneques como se les conocía, eran los duendes o gnomos del bosque como se les conoce en diferentes regiones. A diferencia de lo que platican de seres simpáticos, estos no tenían nada. Al contrario, eran un tanto diabólicos y su aspecto era temible. Había de todos tamaños, pero los que más llamaron la atención de Filemón fueron aquellos como de unos 10 centímetros y con alas, nariz
puntiaguda y aguileña hacia abajo, orejas picudas y unos ojos enormes que nomás destellaban una luz rarísima. El color de su tez es un color, me decía Filemón, que no podía explicar porque nunca en su vida había visto un color de esos. Los duendecillos volaban a su alrededor. Una vez que éste los vio, se dejaron salir todos y lo empezaron a rodear, interpretando canciones que nunca había escuchado y de un idioma que tampoco él conocía. Los duendes hacían giros hacia él, en su cabeza los que volaban y en la tierra los que andaban, gritando cosas que el Filemón, al tiempo que las iba escuchando, se iba sintiendo más aterrorizado. Alcanzó a tomar unos cuantos de los que volaban y los echó en su talega, que donde guardaba el desayuno. Ahí les puso con un mecate una amarra y se los llevó a su casa, subió a su caballo y siguió andando. Cuando iba a medio camino, los duendes le empezaban a gritar ya en su idioma puras palabras altisonantes que, por respeto al público y por la Secretaría de Comunicaciones, no podemos decir. Así se fue todo su camino, al tiempo que Filemón les iba gritando: ¡ya cállense! ¡Ya cállense! Llegar a su casa el buen Filemón, en la mesa quitó rápidamente todo lo que ocupaba en ella y ahí mismo lo sacó. La sorpresa de Filemón fue que, en vez de temerle, le hacían afrenta y todos le decían que no sabía ni en qué lío se había metido al haberlos llevado a su casa. El Filemón ya no los aguantaba, estas figurillas, unos inclusive con cuerpos como de gusano, pero con alas y cara de humano, como antes las habíamos descrito, que fue precisamente la descripción que me dio el buen Filemón. Eran horribles aquellas criaturas. Inmediatamente el buen Filemón los quiso tomar nuevamente para agarrarlos y guardarlos en la talega, y después, al siguiente día, llevárselos a su compadre Óscar, que era conocedor de la materia porque era el nahual del pueblo. Pero ninguno de estos se quiso dejar agarrar y, sin embargo, le empezaban a decir cosas pues muy extrañas y hacer conjuros, hacer apariciones y visiones al Filemón, que no podía creer. El pánico empezó a abordarlo. Filemón tomó un palo que tenía por ahí cerquita, que era precisamente el mango del asadón, y les quiso pegar, pero fallaba en cada intento, hasta que pudo agarrar a uno y lo destrozó con sus manos. Empezó a correrle un líquido verdoso por entre las mismas. Las manos de Filemón empezaron a sentir un frío que no podía explicarse y se le empezaron a entumir poco a poco, al tiempo que las demás figurillas le revoloteaban en la cabeza. En eso estaba el buen Filemón, desesperado, que no hallaba qué hacer, cuando su esposa Rita despertó detrás de escuchar tanto ruido, y al ver aquellas figuras gritó: ¡santo niño de Atocha! ¿Qué es lo que está sucediendo, Filemón? ¿Qué son estas figuras demoníacas? Y fue precisamente cuando uno de ellos le hizo frente y le empezó a platicar lo que en realidad eran y por qué estaban en el hogar. Fue Filemón quien nos trajo, con aquella voz agudísima se dejó escuchar. Fue Filemón quien nos trajo hasta esta morada y nos sacó de nuestra prisión eterna, que era aquel encino. Fue él quien nos ha dado la libertad, y es precisamente a él a quien le vamos a conceder lo que nos pida. El buen Filemón, pues en ese momento, cegado por la ambición de conseguir todo lo que siempre había anhelado y nunca había podido tener, empezó a imaginarse cosas, y al tiempo que se las imaginaba iban apareciendo una y otra. Rita, asustada, le decía: por favor, Filemón, por favor, entra en tus cabales, ¿qué estás haciendo? Filemón, en cambio, seguía imaginando. Entre más tesoros y cosas valiosas, más aparecían.
El duende le continuaba diciendo a Rita que ellos eran así como mensajeros del diablo, algo así como los pajes del demonio y servidores fieles de este mismo. Tantas cosas que habían aparecido aquellos extraños seres, Rita salió corriendo tomando entre sí a sus niños y al querer abrir la puerta vio un eterno vacío en el campo que momentos antes había sido su rancho que habían cultivado y que habían hecho a base de esfuerzos y trabajo honrado. La mujer se fue a un rincón a sentarse mientras veía a su esposo desquiciado por aquellos extraños seres que se reían y se burlaban al ver la ambición que era precisamente para lo que le servía el buen Filemón Torres. Hubo un momento en que ya no cupo nada en aquella casa. Filemón les decía que pararan y al tiempo que les decía que pararan, más cosas aparecían. Filemón desesperado empezó a tomarlos de uno por uno y al tiempo que los destrozaba se hacían en 1000 pedazos y 1000 duendecillos más aparecían hasta que llegó el momento, un momento que estaban esperando aquellos seres, que llegaran las 3 de la mañana, que es precisamente una de las malas horas. Como ustedes saben, a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana son las horas en que los espíritus del mal pueden llegar a terrenos de vivos. Y eran precisamente las 3 de la mañana cuando una bocarada de humo verde se dejó ver en la casa de Filemón Torres. Ahí mismo apareció aquel ser repugnante que después Rita recordaría para siempre caminando por las calles de Oaxaca. Era un hombre, si se le pudiera llamar hombre, con cabeza de carnero enorme, con patas de chivo, igual como las manos. Le decían el macho cabrío, que era la representación misma del demonio que había hecho acto de presencia en la casa de Filemón. El buen Filemón, ya desesperado, se fue a juntar con su esposa y sus hijos. Al querer agarrar a sus hijos, estos se reían de él mismo y de su misma madre. Rita, desesperada, se jalaba del pelo, no sabía qué hacer al tiempo que imploraba perdón a Dios por la ambición cegadora de su esposo. Allí fue cuando el Filemón quiso arrepentirse, pero tarde fue. Uno de sus hijos le clavaba soberbia estaca en la espalda, posesionado el niño por uno de los duendecillos. Filemón gritó desgarradoramente, al grito que se dejó escuchar por todo el pueblo. Al llegar los vecinos, aquella casa estaba completamente en llamas, al tiempo que haciendo un círculo fuera de la misma, a manera de ronda, se reían y gritaban todos los duendecillos. Rita, como pudo, sacó a los niños a la puerta que antes había creído que era un abismo, pues nada, que era una simple ilusión que le habían hecho aquellos animalillos, o aquellos seres, como se les pueda llamar, ya que no tienen definición de ser. El buen Filemón salió a rastras. La casa quedó completamente en llamas y todas sus propiedades se acabaron y se extinguieron. Momentos antes de morir me lo llevaron a la casa. Yo en ese tiempo trabajaba en los mangales. Cuando llegó el Filemón, todo lleno y bañado en sangre, y al decirme que uno de sus hijos había sido quien lo había ejecutado, y al contarme de aquellos duendecillos, inmediatamente corrí a la casa, y ahí estaban todos los muchachillos esos, a manera de niños, los recuerdo bien, pero eran unos niños enanos, no barbones como los pintan, sino de una manera muy horrible, de una manera repugnante y soltando un fuerte olor como a huizache. Le quise ayudar a Filemón, pero tarde fue. Ya había perdido la vida por tanta sangre
que había soltado. Y lo único que dije aquí, lo que puedo ayudar es a la madre y a los niños. Los tomé inmediatamente y los llevé a casa del señor cura. Ahí se los dejé esa noche mientras yo fui inmediatamente a buscar a los animalillos esos. Pero al llegar a la casa ya estaba completamente en cenizas y vi la procesión que iba nuevamente hacia el bosque. Traté de seguirlos, pero fue inútil. Jamás los volví a ver. Hay quien cuenta que se siguen apareciendo en cualquier parte, en cualquier momento, sin necesidad de que los invoquen. Los duendes llegan cuando más crece la ambición desesperada por querer alcanzar cosas que no son útiles y que sin embargo deseamos por envidia a otras personas. Ha habido casos en que los duendes, por ejemplo, llegan y con tal de que uno caiga en la tentación lo derriban de la cama y le hacen travesura y media, ya que esa es su principal vocación y su objetivo, el de tentar a los vivos para servirle a su amo, el meritito demonio. Bien, mis reyes del camino, pues hasta esta ocasión aquí le ponemos punto final y nos veremos hasta la próxima. Gracias y cuídense, porque tal vez ahorita en ese pensamiento vano que llevan esté vigilándolos un cheneque. No todo lo que nos rodea es de este mundo. Los reyes del camino no viajan solos. En cualquier momento pueden encontrarse con las Leyendas de Tomás Vereda. aquí, en Los Reyes del Camino. Nosotros hacemos una pausa comercial. Tú no te detengas. Continúa con Los Reyes del Camino. Eran las 2 de la mañana cuando transitaba por la carretera rumbo a Acapulco. Comencé a sentir que los brazos me pesaban, que las piernas ya no me respondían, que los ojos se me cerraban por el cansancio. Bajé la ventanilla para que me entrara un poco de aire. Me tomé un refresco para despejarme, pero todo fue en vano. Hasta que decidí prender el radio. Sintonicé una estación. Otra. Y otra. Y en todas lo mismo. Solo conseguían aumentarme el sueño. Hasta que encontré a los Reyes del Camino. Y a partir de ese momento todos mis males se fueron. Ahora ya no soy uno más en el camino. Formo parte de los Reyes. Soy el rey de los caminos, siempre vivo en carretera, ser mi buen camión carguero. Estás escuchando Los Reyes del Camino a través de XEXAM, la Super X, en el 730 de AM, XCWA, Superestelar WA, en el 540 de amplitud modulada, y XCWK de Guadalajara, en el 1190 de AM, enlazada simultáneamente y transmitiendo en vivo desde Calzada de Tlalpan, número 3000, Colonia Espartaco, código postal 04870, en la Ciudad de México. En el camino con los Reyes del Camino.
Señor, nosotros los camioneros no te pedimos favores especiales. Solo te pedimos que nos des valor para seguir por el camino de la vida. Señor, amo el campo y las llanuras, las sierras, las verdes praderas y la potencia de un camión. Señor, he sentido el trueno sobre mi cabina, la lluvia sobre el parabrisas, la oscuridad y un bello amanecer. Solo te pedimos, Señor, que cuando llegue el último e inevitable viaje sin retorno y nos lleves allá donde las praderas son verdes y frondosas, los ríos anchos y caudalosos, nos digas que nuestro boleto de viaje ya está pagado al saber que se hace tu santa voluntad. A partir de este momento, la Superestelar WA en el 540 de la amplitud modulada, la Super X que fue 730 de AM y la WK de Guadalajara en el 1190 de la amplitud modulada abordan tu unidad para cargarla del ambiente más alegre. Durante las próximas 6 horas te acompañaremos kilómetro a kilómetro por todos los caminos de México. Únete a nosotros aquí en Los Reyes del Camino. Soy el rey de los caminos, siempre vivo en carretera, ser mi buen camión carguero. Gordas o flacas, grandototas o chaparras, yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo. Atención Guadalajara, Jalisco. Los Reyes del Camino se salen del camino. Este próximo 19 de octubre, los Reyes del Camino se salen del camino. Viajando por la 57. Su misión, salir desde el kilómetro 540 en San Luis Potosí, kilómetro 730 de la Ciudad de México y arribar a salvo hasta el kilómetro 1190 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. No meta reversa. Sigue de frente y enlázate con nosotros. La madrugada del 19 de octubre, acompañados de rodadas, radio prueba, leyendas de Tomás Vereda, diversión, reportes y mucha música. Ya estás enterado. Los Reyes del Camino se salen del camino. Este 19 de octubre, transmitiendo en vivo desde su estación base Super X Supergrupos en la Ciudad de México. Enlazadas a XEWA, Superestelar WA de San Luis Potosí y transmitiendo en vivo desde diferentes puntos de la ciudad de Guadalajara. Los Reyes del Camino. Aló. Sí, 2, 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 12:05. Chucho, ¿cómo estás? Buenos días. Así que muy buenos días, Paco, y muy buenos días. Estamos nuevamente, un saludote para don Laurentino Escamilla, que ya está retirándose para hacer la meme un ratito, regresar muy temprano a sus actividades en este ya martes no sé qué mes de 1993. Ojalá que usted la esté pasando bien en compañía de los Reyes del Camino. Estamos iniciando en este momento enlazados como de costumbre a la XCWK de Guadalajara en el 1190 de la amplitud modulada, en donde por cierto les recordamos que el próximo 19 de octubre salimos de camino y nos vamos a Guadalajara, Jalisco, para convivir con toda la colegancia fina allá en Guadalajara, en el estado Tapatío, y también con toda la banda de la madrugada. Así que por favor... Historias de otro mundo. Seres que llegan a la Tierra desde el más allá. Fuerzas extrañas que emergen desde las tinieblas. Los Reyes del Camino son testigos de estos acontecimientos para los cuales no hay explicación. Solo ellos y un hombre atraviesan el umbral de lo desconocido para darle vida a las leyendas de Tomás Vereda. El caso es que este señor y yo nos tomamos como media ánfora para que se nos bajara la presión y estuviéramos más tranquilos. Pues dicho y hecho, como a las 4:30 de la mañana otra vez el sopor del sueño me hizo víctima.
Bueno, pues me quedé recostadito ahí todo mi cuerpo en el asiento posterior del camión, pero empecé a sentir un frío que me calaba los huesos. Otra vez como sentir la presencia de alguien junto a mí. Yo no me podía mover, pero estaba consciente de todo lo que sucedía. El camionero se fue a prender un programa en la noche que había en el radio. Mientras pedía auxilio, alguien se acercaba y yo oía que el señor estaba cantando con las canciones en la cabina, pero yo no me podía mover y sentía como que un ánima estaba junto a mí. Bueno, para no hacerles el cuento largo, otra vez unas palabras en los oídos, claras, que me decían: no te engañes porque los tontos mueren pronto. Te lo digo, buen hombre, tú tienes blando el corazón, pero este hombre te acaba de engatusar con el cuento de que me atropelló. Hace 20 años me bajó por la parte trasera del camión y se me enredó el chal en la llanta trasera. Él no se dio cuenta de su imprudencia hasta que me vio medio muerta ahí, pues. No hizo nada por recoger mi cadáver y nada más lo orilló a la carretera y se dio a la fuga. Por eso tengo sed de sangre y tiene que morir. Fui despertado brutalmente por el ruido de un grito que pegaba el cabinero del camión. Salí corriendo por todo aquel pasillo que estaba manchado de sangre desde hace horas. Y cuando llegué, pues estaba completamente desfigurado y macheteado por todas partes. Bueno, pues ante esa escena tan diabólica me bajé del camión y salí corriendo por la carretera rumbo, pues no sé a dónde, sin rumbo fijo. Cuando me di cuenta oí el motor del camión que prendió las luces y salió por la carretera como camión fantasma, pues. Bueno, pues me quedé sentado ahí muerto de miedo. Ancina llevaba como 2 horas y ni un alma que se aparecía. Pues dicho y hecho, mis reyes del camino, al poco rato pasó un carro con unos muchachos que llevaban en la picopa ahí fruta y todo eso me dieron el aventón hasta Chilpancingo de regreso. Ya no quise saber nada de Acapulco ni volver a pasar por ese lugar hasta que se me bajara el susto. Y la verdad, yo lo respeto mucho, pero hace mucho tiempo que no me subo un camión de pasajeros. No sé, como que uno se queda traumado. Lo que sí les digo es que cualquier anciana que me pide para el boleto de regreso, pues ni pensarlo, mis reyes, ya no cuestión de caridad, sino que a lo mejor es un alma en pena que anda ahí rodando por el mundo terrenal buscando a alguien que le ayude. Digo, si unas monedas no les quitan nada, pues hay que procurar ayudar a la pobre gente que ni siquiera puede descansar en paz. Y pues ya lo saben, si ven que su camión no tiene boletaje y van ustedes solitos y el camino es largo, abusados, carnales, hombre, la vida no está prestada y uno ya no sabe ni para quién trabajar. Luego le sale una loca viejita con machete y se los anda desfigurando ahí, ni Dios lo mande, hombre. Vean al pobre de Ugalde, no se ha subido a ningún camión de pasajeros y está feo como pegarle a Dios el pobre hombre. Ni hablar de los gentes de producción de aquí, de los reyes del camino. Yo no me jacto de tener muy buena carita, pero pues me defiendo, mis reyes. Aparte, pues ya a mis años, ya lo de estar guapo feo, pues se me resbala. Ahí los dejo, pues. Que descansen, que tengan dulces sueños. Nos estaremos viendo, bueno, escuchando en la próxima de Tomás Vereda, pues. Saluditos a todos los de los Reyes del Camino.